Good evening. My name is Adam Hennig, Recreation Manager for the City of Gilroy. And we will be tonight sharing the project findings from the Recreation and Facility Needs Assessment that was conducted by PROS Consulting. As you may recall, this past winter, PROS conducted an in-person meeting with the public and key stakeholders, as well as facilitated a citywide survey to determine the recreation interests and facility needs of our residents. PROS Consulting is based out of Indianapolis, and they are led by Nile Bratt and also their Senior Project Manager, Nick Dieroff. I'm going to turn it over to Nile. Bienvenidos a todos por reunirse hoy con nosotros. Hoy tenemos una presentación pública para nuestra comunidad de Gilroy sobre los resultados de la encuesta de las necesidades y gustos de la comunidad para nuestra división de recreación. Tenemos aquí nuestro equipo de consultorio del PROS Consulting y tenemos con nosotros Nile Bratt y Nick Dieroff. Igual también tenemos a Adam Hennig, que es nuestro manager, jefe de la división de recreación con la ciudad de Gilroy. Y mi nombre es Mónica González y aquí voy a estar hoy para interpretar nuestra reunión. Gracias, Mónica. Hola a todos. Mi nombre es Nile Bratt, and I will speak the rest of this in English. So welcome to the public presentation of the findings. In English, we had it 1 hour ago. Right now, we're going to record this in English and Spanish both. Bienvenidos a todos que vinieron hoy en nuestra presentación pública para la comunidad de Gilroy. Mi nombre es Nile Bratt. Tuvimos una reunión hace 1 hora en inglés y ahora vamos a empezar nuestra presentación que también va a ser interpretada para español a nuestra comunidad. So this plan is all about the community values of you all and the community in Gilroy. Este plan está diseñado para tener las necesidades y la visión y las ganas y deseos de la comunidad primero. Es una planificación basada en los valores de Gilroy. We have the project website, recreategilroy.com, that you can go on to and see information about what has been done, and also recording of today's meeting after it is over. Tenemos un sitio de web que pueden todos visitar en recreategilroy.com, que está accesible en inglés y en español, donde el video de esta reunión va a ser publicado, igual la presentación. Gracias, Monica. This is what the approach looks like, starting with your values, then the vision, mission, and strategic priorities. El enfoque de planificación está basado en valores. Empieza con los valores, siguiendo a nuestra visión colectiva y nuestra misión que nos va a llevar a nuestras prioridades estratégicas. So to start with, we want to share about your future demographics and what we know Gilroy's population will look like in the future. Para empezar, queremos compartir un poco de la demografía y las tendencias de nuestra comunidad y cómo nosotros pensamos que Gilroy va a crecer y cambiar en los 10 años que vienen. And for that, I will turn it over to my amigo, Nick Dieroff. Gracias. Ahora le vamos a pasar el micrófono a Nick Dieroff, que nos va a dar más información de la demografía. Okay. So here is the current population in total size and the average growth rate for the city of Gilroy. Esta es nuestra población para la ciudad de Gilroy. Nos enseñan las estadísticas de cómo, qué tantos residentes tenemos y cómo vamos a crecer en los próximos años hasta el 2034. So currently there's
about 55,000 residents in Gilroy, and that's expected to increase over the next 15 years to nearly 70,000. Presentemente en nuestra comunidad de Gilroy tenemos 55,000 personas que son residentes de nuestra ciudad y pensamos que en el año 2034 vamos a tener cerca de 68,000 personas como residentes de Gilroy. More importantly, when we look at the average annual growth rate of our population, it's more than double the national average. So we have a population that is growing very rapidly. Y más importante, en comparación a las estadísticas nacionales de el progreso de crecimiento, nuestra comunidad de Gilroy está creciendo en una alta velocidad, más de doble de lo que está ocurriendo en el resto del estado. Now we'll look at the population by age segment. And you'll see sorry, there's a lag. We can see it now. There it is. Okay, so looking at population by age segment, you can see the different colored bands represent the different major age categories. Aquí presentemente pueden ver los segmentos de edades. Tenemos diferentes categorías de edades por grupos y designados por color. Currently, Gilroy has a very young population. As you can see in the blue and orange sections at the bottom, 52% of the current population is under the age of 35. Como pueden ver, tenemos una población muy joven en nuestra comunidad de Gilroy. Si miran a las varitas anaranjadas y azules, pueden ver que presentemente 52% de nuestra población es menos de la edad de 35 años. And there's approximately 22% of Gilroy residents are over the age of 55. Y presentemente 22% de nuestra población es sobre la edad de 55 años. Looking at the age segments under the age of 17 and the middle-aged adults, there's also a very strong presence of families in the city of Gilroy. También se miran el color azul marino, pueden ver que hay una población grande de menos de 17 años. Igual en el color verde pueden mirar que tenemos un segmento donde están en las edades medias. Entonces nos enseña que tenemos muchas familias viviendo en Gilroy. After the population grows over the next 15 years, we'll still see a very strong presence of families, but we will see the over 55 population continue to grow and become a larger portion. Si miran aquí, en 15 años vamos a seguir mirando la población crecer, pero lo que van a ver es que si miran en la cajita azul bajita, nuestra población de la edades, tercera edad, está creciendo muchísimo. Next, we'll look at the population by race. Lo próximo es nuestra población por categorías de raza. Nos van a enseñar las demografías. So here is the population by race. As you can see, currently 57% identify as what the U.S. Census terms as white alone, as the largest race category. So presentemente, disculpa, Nick, I believe it jumped at one slide. If you can go back one slide, there we go. So presentemente aquí pueden mirar que en nuestra población de Gilroy tenemos 57% que se identifican
como la raza blancos y es una grande porción que tenemos de datos reflexionados por los resultados del censo. There's also a significant population of some other race, which is the yellow group here with 25%, followed by Asian, which is 9%, and 2 or more races at 6%. Las siguientes categorías, si miran en nuestro año que tenemos grandes en Gilroy, es que 25% de nuestra población se identifican como otro tipo de raza. Igual 9% se identifica como asiático y 6% se identifica con 2 o más razas. And what this points to is that Gilroy Recreation serves a very diverse audience that's going to continue to become more diverse over the next 15 years. Y el punto que nos enseña es que la división de recreación va a servir a una comunidad muy diversa que va a seguir creciendo en su diversidad. A lot of our diversity comes from the Hispanic Latino population as well, which is viewed separately from race as based on the definitions of the U.S. Census Bureau. Parte de lo que hace nuestra comunidad muy diversa es nuestra población hispana y latina. En el censo no hay una diferencia de cómo es la categoría de raza y étnica. Entonces, aquí son los datos de nuestra comunidad que se identifican como hispanos o latinos. So looking at Hispanic Latino ethnicity, we see here is represented with the blue bar, and currently more than half, 57% of the population belongs to the Hispanic Latino ethnicity. Entonces, en la varita azul, 57% de nuestra población se identifica como teniendo un origen hispano o latino, que es una grande porción de nuestra comunidad de Gilroy. And over the next 15 years, the Hispanic Latino population will remain fairly consistent and will continue to be one of the largest segments as far as race and ethnicity in the city. Y para los próximos 15 años, nuestra población hispana va a ser una gran categoría consistente de nuestra diversidad que va a seguir creciendo igual. Entonces, es una comunidad a tener en mente cuando pensamos a quién nos vamos a servir. So next we'll look at the income characteristics of Gilroy residents. Ahora vamos a movernos a estudiar las características de ingresos de nuestra comunidad de Gilroy. So you see the two colored bars here. The blue represents what each individual in Gilroy makes on average, and the orange bar represents how much each household makes. So aquí presentemente pueden ver que tenemos dos categorías. Las varitas azules nos significan el ingreso por cada individual y la varita anaranjada significa el ingreso por hogar colectivo. As you can see, for both income characteristics, we are well above California as a state and the national averages. Si miran aquí a comparación Gilroy a comparación a California y el Estados Unidos de nuestra nación, en Gilroy tenemos altos ingresos comparados a los demás en las dos categorías. And what's interesting is that per capita income, the blue bar, is pretty much on the same level as the state and national, but when you look at the household income, it's much larger. And this is due to the fact that we have multi-generational households and we have a larger than average household size
and Gilroy as well. Lo que es interesante es que en las varitas azules, que es para el individuo, miramos que en Gilroy se está haciendo un ingreso muy similar a comparación como California, a un nivel casi igual. Pero si miramos a nuestros hogares, tenemos un ingreso más grande por cada hogar. Y lo que nos enseña es que en Gilroy tenemos muchos individuos que dan su parte de ingreso y que tenemos muchas familias viviendo en un mismo hogar. Next, we spent some time interviewing key stakeholders of the community that represented all different interests, leadership within the city, special interest groups, and residents in general. Otra parte de este plan de evaluación era colectar los comentarios de los grupos de interés, que incluyeron el concilio, a miembros de la comunidad, participantes de programas y otros grupos. Based on our interviews with the key stakeholders, we developed 6 priorities that came up as consistent themes. En estas entrevistas con la comunidad nos dieron colectivamente estas 6 prioridades de la comunidad. First is increased access to indoor recreation space, specifically a multi-generational recreation center. La primera prioridad es aumentar el acceso de los espacios recreativos interiores, específicamente el gusto de tener un centro recreativo multigeneracional. Next, provide healthy, vibrant recreational programs for all Gilroy residents. El siguiente siendo proporcionar programas recreativos saludables y vibrantes para todos los residentes de Gilroy. Improve fiscal sustainability for Gilroy recreation by establishing cost recovery goals, pricing strategies, and performance metrics. La tercera siendo mejorar la sostenibilidad fiscal de la división de recreación mediante el establecimiento de objetivos de recuperación de costos y estratégicas de precios y métricas de desempeño. Next, understand community wants and needs for facilities and programs. La cuarta prioridad siendo comprender los deseos y las necesidades de la comunidad de instalaciones y programas. Improve existing facilities and infrastructure. Quinto, mejorar las instalaciones y la infraestructura existentes. And finally, better communicate the value and benefits of the Recreation Division to bolster support from City Council and the community. La sexta prioridad compartida era comunicar mejor el valor y los beneficios de los programas de recreación y reforzar el apoyo del ayuntamiento y la comunidad. And these priorities, as provided by key stakeholders, were very influential in developing the key recommendations that came about in the needs assessment. Y todo esto que se colectó en estas entrevistas de estas 6 prioridades era muy importante para incluir cómo vamos a seguir adelante. And next, Nile will share the results from the Statistically Valid Community Survey. Entonces ahora en este momento Nile va a compartir los resultados de las encuestas estadísticas que está basado en ciencia. Gracias, Nicholas. So now we talk about the Statistically Valid Survey that was completed by ETC Institute. Tenemos los resultados para compartir de la encuesta estadísticamente válida que era proveída por el Instituto ETC. The survey was mailed to households within Gilroy, and they had the option to write it on paper or do it online. We wanted to have 375 surveys as the goal, but you all did a great job, and we had 419
completed surveys. Estas encuestas fueron enviadas por correo a sus hogares y también proveídas por el internet en línea. Tuvimos la meta de tener 375 respuestas, pero hicimos un gran logro de tener 419 respuestas. Also, to ensure that this represents your entire community, the survey sample size matched the demographics of Gilroy for Hispanic, Latino, and Spanish ancestry, as well as Asian population, and the time people have lived in the city as well. Entonces, para que esta encuesta y estudio sea basado en ciencia, tuvimos que planear que esta encuesta llegue a los hogares y que tengamos una respuesta que reflexione a nuestra comunidad, incluyendo cada categoría de raza y étnica, y también teniendo en mente qué tantos años han vivido aquí, para tener un proporcionado que sea igual a nuestra comunidad, para que sea basado en ciencia. This is very important because compared to an online survey on SurveyMonkey that anybody can take, this ensures that the survey results, if you do it 100 times, 95 out of 100 times, the results are in a margin of error of plus or minus 4.8%. Esto era muy importante hacer para tener un cierto nivel de confianza y reducir el margen de error. Entonces, nuestra encuesta, en comparación a algo que es en línea, donde pueden responder varias veces, con esto estas respuestas no se van a afectar. Entonces, vamos a tener en mente lo que es reflexionado de la comunidad y que sea correcto. So let's take a look at some key results. Ahora vamos a ver unos resultados de esta encuesta. What we have here is the response to people mentioning if they have visited any parks or facilities in the last 12 months, and 85% said yes. Entonces, la pregunta que se hizo es si han visitado usted o algún miembro de su hogar algún parque o instalación que ofrece la ciudad durante los últimos 12 meses, y 85% respondieron que sí. This is much higher than national averages that are around 81 or 82%. Esto es más alto a comparación con nuestra nación, donde típicamente ha sido 81% que responden sí. Then we asked them about the quality of the park and facilities they have visited, and we had 70% that said the quality was good or excellent. Luego se preguntó sobre la calidad de los parques e instalaciones de Gilroy, y 70% respondieron que era muy bueno o excelente. 28% said it was fair, and that is an area of improvement for the city. Y 28% nos dijo que era más o menos, y eso es bueno porque nos da el conocimiento de saber que podemos mejorar. We then asked about 3 preferred ways that you would want the city to communicate with you. They said, number 1, the recreation guide with 52%. Number 2, the city's website with 37%. And number 3, emails with 34%. Luego se les preguntó cómo quieren la comunidad recibir la información, cuáles son las fuentes de información preferidas. La primera, con 52%, era guía de recreación de la ciudad que llega por correo. Siguiente era el sitio de web de la ciudad. Tercera era correos electrónicos. We also asked if they have participated in recreation programs in the last 12 months, and 31% said yes.
También les preguntamos a la comunidad si han participado en un programa de recreación en los últimos 12 meses y 31% respondieron que sí. This is right at national averages, which is about 30 to 31%. Y esto es muy igual a lo que está ocurriendo nacionalmente, que también las respuestas típicamente son 30-31%. In terms of the quality of the programs, people loved the program quality, with only 2% said it was poor and 13% said it was fair. So 85% said that the quality was good or excellent. Después le preguntamos a la comunidad cómo calificarían la calidad general de los programas que han participado. Y 85% respondieron, de la población dicen que la calidad de programas es muy bueno o excelente. Igual como 15% respondieron que era más o menos o bajo, pero nos da a saber que los que están participando les gustan los programas. For those who did not participate in the programs, the number one reason why they didn't was just too busy or not interested. Number two, I don't know what is offered. And number 3 and 4, which are really important, is program times are not convenient or the program is not offered. Entonces, para los que no participaron en programas, les preguntamos por qué no han participado, cuáles son las razones. Primariamente, dicen que no tienen el interés o están ocupados. Segundo, era que no saben lo que se ofrece. Pero específicamente, y algo interesante para tomar nota, es el tercero era que no conocen los horarios de los programas y no son convenientes. Y cuarto, el programa que gustan no está ofrecido en este momento. We also asked you, how much do you agree with any of these statements about the benefits of the City of Gilroy's recreation system? También les preguntamos el nivel de acuerdo con varias declaraciones sobre las actividades de recreación. The number one thing you all said was this makes Gilroy a more desirable place to live. La respuesta que estaban más de acuerdo con altas respuestas era que la división y departamento de recreación hace Gilroy un lugar más deseable para vivir. Please type in the chat box yes or no if you agree with the statement that Gilroy recreation offerings makes the city a more desirable place to live. Type in C or no. Por favor, en la cajita de comentarios pueden escribir si están de acuerdo, sí o no, con esta declaración que los programas de recreación hacen a Gilroy un lugar más deseable para vivir. Okay, I see some C in the Q&A. Type those in the chat box, please. En la cajita de chat, donde pueden escribir sí o no. Muy bien, gracias. Muchísimas So, gracias. some other benefits: volunteer opportunities, preserves open space, helps reduce crime and keeps kids out of trouble, and improves mental and physical health. Otros beneficios que la comunidad estuvo de acuerdo es que recreación da oportunidades para ser voluntarios en la comunidad, que recreación preserva el ambiente y lugares abiertos para la comunidad. Y tercero, que ayuda a reducir la crimen en las vecindades y ayuda a que los niños participen en algo prosocial. How satisfied are you with the value that Gilroy Recreation provides to you?
and only 12% said that they were dissatisfied or very dissatisfied. The majority, close to almost 80%, said that they were satisfied, or rather 42% said they were satisfied or very satisfied, and 46% said they were neutral. Luego les preguntamos que califique su nivel de satisfacción con el valor general que recibió de recreación. Y nomás 12% mencionó que son insatisfechas. 80% de las respuestas de la gente de la comunidad dicen que están muy satisfechos con recreación. These are some actions that we asked you if you would like the city to take in order to improve parks and recreation in Gilroy. La siguiente es una lista de acciones que la ciudad de Gilroy podría tomar para mejorar el sistema de parques y recreación, y les pedimos que indiquen su apoyo para cada acción potencial. The light and the dark blue are somewhat supportive or very supportive. The red is where it is not supportive. Las cajitas en azules, marinas y azul de cielo son lo que significan que apoyan. La cajita roja nos enseña que no están de acuerdo y no apoyan. So you can see at the bottom of the chart, develop new BMX park or pump track or new indoor ice rink, have over 20% that say they are not supportive. Si miran de esta tabla abajo sobre crear un lugar para patinar en hielo o tener un parque de BMX de las bicicletas, no están de acuerdo 22% de los respondantes de esta encuesta. At the top of the chart, the highest support is for developing new trails, improving existing trails, improving restrooms or adding new restrooms, establishing a partnership for operating an indoor recreation facility, and then improving parks, playgrounds, picnic facilities, and rec centers. Y si miran hacia arriba, una de las cosas que apoyan la comunidad más es desarrollar nuevos senderos para caminar, mejorar el sistema de senderos existentes y tercera, mejorar los baños que existen en los parques. Y cuarto, establecer una asociación para operar una instalación de información o recreación. As you can see, the majority of the top needs or actions are all about improving what already exists in Gilroy. Si miran las primeras tres prioridades que están de acuerdo y apoyan, todos son mejorar lo que ya existe. Next, we asked you from those actions, what would you be most willing to fund or pay for? Luego les preguntamos, basado en estas cosas que están de apoyo, ¿cuáles ustedes sí están de acuerdo pagar por ellas? Number one, develop new trails with 29%. Establish a partnership for operating an indoor recreation facility, 25%. And improve existing trail system, 23%. Add new restrooms or improve existing restrooms, 18%. Entonces, de sus respuestas, lo que estaban más de apoyo en las cajitas rositas es que gustarían pagar por nuevos lugares de caminar, el siguiente, disculpa, lo tengo, Neely, is it in the orange boxes that are the most willing to pay? Could you go over which ones were the most willing once more, please? The top one is develop new walking trails. Then establishing a partnership for indoor recreation facility. Ok, entonces estaba correcta, disculpa a todos. Entonces las prioridades que ustedes gustarían apoyar y pagar y fundar serían crear nuevos lugares para caminar,
y también establecer colaborativos para tener recreación adentro de los edificios, tener un centro comunitario. So then we looked at, if these are your needs, what does the city of Gilroy currently provide for parks and recreation amenities? Entonces, ya que miramos que estos son sus necesidades y deseos, ¿qué existe presentemente en la ciudad de Gilroy? On the left, you can see all the different park types, trails, and outdoor and indoor amenities. And at the bottom, you can see the population currently and in the future. A la mano izquierda pueden ver diferentes tipos de caminatas, también diferentes lugares o servicios que tenemos para la comunidad para afuera, tener actividades de afuera. Abajo en lo amarillo pueden ver la población presente en Gilroy y también la población que creemos que vamos a tener en 5 años. Then you can see what the city has and what we provide in partnership with the schools so that you can come up with the current service level based on your population. Entonces, tenemos lo que existe por la parte de la ciudad de Gilroy y después las cosas que existen que podemos tener uso que vienen de parte del distrito escolar que nos da nuestro nivel de servicio por población en nuestra ciudad de Gilroy. After that, based on demographics, trends, and your input in the survey, we develop recommendations for future service levels. Entonces, basado en la demografía de Gilroy, ellos dan una recomendación de áreas donde podemos mejorar nuestros servicios y amenidades. So the difference between your current service level and the recommended service level is where you can see where you meet standards or where there is a greater need that exists for future development. Entonces, aquí en esta tabla podemos ver que evaluando todos estos datos, tenemos cosas donde ya estamos dando el servicio para la comunidad y no miramos una necesidad. Pero donde hay una discrepancia, donde no se está, lo que está en Gilroy no es igual a nivel nacional, hay una oportunidad de crear este servicio. So as you can see, because trails were the #1 need for you, we are recommending additional trails, both paved and unpaved trails for the future. Entonces, como ustedes mencionaron en la encuesta, que lugares para caminar era muy importante para nuestra comunidad de Gilroy, aquí podemos ver que tenemos la recomendación y la necesidad por más lugares de caminar naturales y que están hechos de pavimento. Also, there are smaller needs for just 1 or maybe 2 additional ones in the future for shelters, pavilions, a multi-purpose field, and a basketball court. Y otras necesidades que son un poco más bajo prioridad, basado de los resultados, es tener lugares para tener carnes asadas cubridas, lugares para jugar el básquetbol y también files que se pueden usar de varios modos. The more important unmet needs where you can see you don't have anything right now are with splash pads, an outdoor pool, and indoor recreation and aquatic space. Lo que no existe presentemente en nuestra comunidad y que era reflexionado como algo de prioridad por la encuesta es que no tenemos una piscina para nadar afuera. Igual no tenemos un lugar de recreación, un edificio para tener recreación adentro. Y no tenemos también los lugares donde se pueden ir los niños a mojar, que sale la agua
del el suelo y para tener esa oportunidad no existe. So to ensure equity of access, we don't want to just show what you don't have. We also need to show where in Gilroy do the gaps exist, so we can ensure everybody in the city has equitable access to these offerings. Entonces, esto nos enseña la lista de las cosas que tenemos y no tenemos en la ciudad, pero también nos queremos basar nuestra evaluación de dónde existen los servicios presentemente para asegurarnos que la manera que nos enfoquemos sea de un modo basado por equidad, igualdad, para que todos tengan una oportunidad de tener recreación y tener acceso a programas y servicios. So we have a few equity maps to show you the distribution of parks and amenities in Gilroy. Tenemos mapas que nos enseñan la distribución de recursos en Gilroy. This is an example of neighborhood parks. So you can see at the center, this is where Carriage Hill Park is located. And the circle all around it shows the area and the population it serves. Entonces, esta es una mapa sobre los parques del vecindario que existen en Gilroy. Por ejemplo, el círculo más grande que pueden ver, uno de los círculos más grandes que pueden ver es Sunrise Park, que está basado en el punto focal en centro. El círculo verde alrededor significa la distribución, los que van a accesar, van a ir a ese parque y van a usar ese servicio y ese lugar. Some other examples, this is a community park. Otro ejemplo, tenemos nuestro parque comunitario. Youth ball fields or sports fields. También otro ejemplo de los donde pueden jugar béisbol. And also multi-purpose rectangular fields. También los campos rectangulares que se pueden usar de varios modos, multipropósito. As you can see, a number of these rings overlap, and so the population is pretty well served by these sports fields and amenities. Por ejemplo, en esta mapa puede ver que los círculos que existen para este servicio cubren una gran porción de nuestra ciudad. Entonces, todos tienen una buena oportunidad para accesar a este servicio. There are some small gaps, which is what we are recommending to be filled for the future. Pueden ver unos espacios que no están llenados presentemente y esas son recomendaciones para dar servicio en el futuro. Similarly, for playgrounds, you can see how much overlap exists with so many playgrounds spread throughout the city. En este ejemplo de patios de recreo puede ver que existen muchísimos parques para jugar y que muchos de estos círculos están encima del otro y la razón es porque la gente puede ir a más de uno de estos recursos. On the other hand, with splash pads, we have nothing. Pero después si miran a las piscinas de spray, no tenemos nadita en Gilroy. Same for outdoor pools. We only have shared use as Christopher High School, but the majority of the community does not have access to an outdoor pool. Igual con la piscina al aire libre, tenemos una que está en la prepa de Christopher, pero no todos tienen acceso a este recurso. Now, I live in Indianapolis, where it snows and it's cold right now, so we don't get to use pools outdoors all year, but you have the weather to do so, which is why it is even more important to have year-round outdoor aquatic access. Billy compartió que él vive en un lugar donde hace mucho frío en Indianapolis y no se puede usar las albercas o las piscinas que son al aire libre,
pero nosotros vivimos en un clima muy agradable donde teniendo estas albercas al aire libre se pueden mantener todo el año y ser activo todo el año. Similarly, for indoor recreation space, the blue rings are school sites where we have some access. The green are the ones with the city. También en este mapa tenemos el espacio recreativo interior. Los círculos azules son los lugares de la escuela donde también es prestado cuando no están en uso por ellos para usar para recreación, y los verdes son los que tenemos la ciudad y recreación. Same like splash pads for indoor aquatic space, nada. Igual como el spray de agua por los suelos, no tenemos oportunidad mucho para tener recreación interior. Espacio acuático interior, disculpa. So these were the top priorities from the survey based on the combination of what is important and what is an unmet need for the community using the survey results. Estas son las principales prioridades de inversión para instalaciones y servicios que la comunidad respondió a la encuesta. So multi-use paved trails, indoor swimming pool, community center, multi-use unpaved trails, open space areas, senior accessible parks and walking trails, shaded play areas, and small neighborhood parks are the top 7 highest priorities based on the survey results. Entonces, las 7 prioridades que se miran en la caja roja son tener acceso de lugares de caminar por pavimento, albercas, teniendo centros comunitarios, teniendo lugares de caminar que son naturales, tener espacios abiertos y conservados, igual tener lugares para jugar en la sombra y los parques, tener lugares de jugar en las vecindades. Same for program priorities, the top 3 adult fitness and wellness programs, exercise classes, and senior programs. Igual tenemos nuestras principales prioridades de inversión para programas de recreación que resultaron en estas encuestas. Las primeras 3 son tener programas de ejercicio y bienestar para los adultos, tener clases de ejercicio y tener programas y cursos para la tercera edad. So we took all this information and worked with the staff in a visioning workshop for half a day to come up with the core values, the vision, and the mission for the division. Entonces, toda esta información la tomamos y se la presentamos a la división de recreación para que estudien y diseñen cuáles son sus valores, su visión y misión. So these are the top 4 core values: equity and inclusion, community-centered, fun, and health and wellness. Estos son los 4 valores fundamentales designados, que primero es equidad y inclusión, segundo siendo centrado en la comunidad, tercero siendo divertido, y el 4 valor siendo la salud y bienestar. It's very important that everything we look at in the future is seen from an equity lens, and the division is inclusive in its offerings for the community and inclusive in the way it does things with its own staff as well. Entonces es muy importante para mirar cómo vamos a ofrecer programas donde quién va a ser parte de nuestro equipo, que todo se mire de un lugar centrado por la equidad e igualdad, para que sea incluso a todos de nuestros residentes y reflexione en nuestra comunidad. Igual que todos nuestros empleados y equipo sea una reflexión de la comunidad y que sea basado en oportunidades iguales. Also, everything that staff wants to do
is done keeping the community first and foremost in mind. Y todo lo que se va a hacer por la división de recreación, sea que teniendo a la comunidad en mente primero, que sea nuestra primera prioridad. At the same time, recreation is fun. People choose to be a part of it, and so that's a big core value for staff as well. Igualmente, algo más importante es que sea basado todo en la diversión, tener buenos momentos con nuestra comunidad. And as you have seen, especially even during the pandemic, recreation, parks, open space have been very helpful for physical and mental health and well-being as well. Y como muchos de nosotros hemos tenido la experiencia durante esta pandemia, los programas, lo que ofrece la ciudad para recrear ha sido muy importante para mantener nuestro bienestar y tener una buena salud durante este tiempo difícil. So now we looked at the vision for what the division wants to do. And at the end of the day, the division wants to help create memories of a lifetime. Luego tenemos la visión que tiene recreación y su visión es para crear recuerdos para toda la vida. The mission for why we exist, especially in these times, is to help bring people and community together. Y la misión de la división de recreación, especialmente en estos tiempos muy difíciles, es para unir nuestra comunidad, tener una comunidad unida. You know, more than ever, people feel the isolation, people want to connect, and recreation is the best place through the programs, through the events, through the parks and spaces to help bring a sense of community and unite people. Es muy importante porque recreación puede unir la gente, puede tener ese sentimiento de comunidad y crear esa amistad en nuestra ciudad de Gilroy. So lastly, we talk of the 6 big moves. These are the things that as we look at 5 or 10 years from now, we would want the division to help, or the city to help explore and implement for the future of Gilroy's recreation. Lo que sigue son los grandes movimientos, que para los años que siguen adelante son cosas que podemos crear, mejorar, tener estos cambios y que la división quiere proveer para la comunidad. So first one, you all mentioned improving what exists and wanting indoor recreation facility offerings. So that's the first big move. El primer grande movimiento es mejorar la oferta de instalaciones recreativos interiores y tener centros para la comunidad. Also, as you saw from the demographics, half the population is under the age of 35, and only 28% is over the age of 55. So with multi-generational homes, we would love to expand the senior center to become a multi-generational community center. Y como miraron en la demografía, tenemos una grande población de familias, igual muchos de tercera edad, entonces sería bueno expandir el centro de tercera edad que tenemos en la ciudad para que sí pueda servir a más gente de diferentes edades y con diferentes programas. Also down the line, look at partnering to see if you can develop and or jointly operate a new indoor recreation center with a pool, but that also has memberships like a YMCA. Y también nos gustaría ver en el futuro si podemos tener una colaboración con otros de la comunidad, otras agencias para tener un centro que también tiene una alberca con membresía para expandir los lugares de servicio. Of course, cost recovery and financial sustainability is very important. So focus on dedicated funding sources and earned income beyond just tax and general fund support. Siguientemente, es importante centrarnos en fuentes de financiamiento e ingresos
ganados por recreación. Todo no se puede fundar por impuestos solamente, entonces necesitamos que ver cómo más podemos tener fondos para estos programas. Expand programming for all ages, 18 to 55, with additional staff either through contractors or larger staff and mobile recreation to provide those offerings. Tercero, ampliar la programación para todas las edades, incluyendo los que son mayor de 18 años y de tercera edad, pensando en cómo podemos usar otras técnicas para crear un equipo más grande y también tener contratos para dar estos servicios y expandir. We spoke about aquatics, so having a year-round Olympic-sized pool and in the near future building a splash pad would be very beneficial. También platicamos como equipo de querer tener más ofrecimientos acuáticos que incluyen una alberca, una piscina que sea de tamaño olímpica, que se pueda usar todo el año, y también tener esos lugares de splash pads donde pueden mojarse que vienen del suelo. Next is spending and investing in marketing and communications to help tell the story and let more people know about what Gilroy Recreation offers and the benefits it provides. También gustaríamos invertir en la comunicación para ayudar a decir nuestra historia como recreación, para que la comunidad se entere qué ofrecemos y quién somos. Lastly, and this is what happens nationwide as well, most agencies have a combined Parks and Recreation department. And so this is operational, but for cost savings and for more efficiencies to best serve the community, it would be great to have a combined Parks and Recreation department for the city. Y al último, nos gustaría tener un departamento combinado por parques y recreación. Y como explicó Nile, en la nación, esto es donde muchos de los departamentos de recreación han crecido en su capacidad en uniendo estas dos divisiones para tener recursos juntos y manejar los recursos juntos. So that brings us to the end of the presentation, and our next steps will be to have a draft action plan, a report, and a final presentation to the council. Once they approve, he'll have the final report that staff will start implementing next year. Entonces, nuestros próximos pasos es diseñar un plan de acción. También vamos a diseñar un informe y presentación al ayuntamiento y vamos a tener un reporte final que se va a compartir también con el ayuntamiento y la comunidad. So I will now turn it over for questions and discussion. And Monica, I saw your note as well for someone from the attendees talking about how the survey finds a need for community pools and to uphold the value of equity. It's important to keep in mind the communities or neighborhoods that don't have access to pools or air conditioning, and the city should consider climate change and how it affects those most in need today and in the future. Excellent feedback. Thank you. Entonces, ahora, esto es nuestro final de nuestra presentación. Tenemos unas preguntas que llegaron o comentarios de puntos para tomar en cuenta en nuestro reporte de evaluación. Anile los leyó y dice que es agradecido y los va a tomar en nota. So if there are no other questions, I'd like to bring this to an end. I want to thank you all very much for the time and the input, and also know that this meeting is being recorded. So the recording of this will be on recreategilroy.com for you to see or share with others later. Entonces, si ya no hay más preguntas de la comunidad y los participantes, vamos a cerrar nuestra reunión hoy.
Muchísimas gracias a todos que han llegado hoy a participar, escuchar. Les queremos compartir que esta presentación va a estar en el sitio de web en línea que es recreategilroy.com, recreargilroy.com, donde pueden encontrar este video en inglés, en español, y también el de inglés que vimos hace una hora, donde también hubo más preguntas. So thank you everybody. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan una bonita noche y gracias.